Buen día, compañeros estudiosos, mi nombre es John Freddy Suárez y el día de hoy vengo trayendo la actividad 4 de mi clase de planeación logística. Es el análisis y la planeación de la capacidad logística. Bueno, para esta actividad tenemos que responder una serie de preguntas. Entre ellas está, ¿qué es un cuello de botella y qué lo genera? Bueno, el cuello de botella es en una cadena logística es cuando una parte de nuestro proceso es más lento que los demás. Esto ocasiona que toda la cadena se vea afectada. El cuello de botella es una restricción de la capacidad del sistema que nos produce una caída considerable de la eficiencia. Entonces, por ejemplo, acá nosotros podemos tener muy buenos vehículos, pero si esos buenos vehículos no son suministrados o no son surtidos a una buena velocidad, pues digamos que el tener los vehículos ahí quietos pues genera un cuello de botella porque no se está moviendo la cadena de suministro. Entonces muy probablemente ese vehículo va a llegar tarde a su sitio de destino porque no se está suministrando, no se está haciendo bien el proceso. Entonces en un cuello de botella lo que tenemos es un proceso que anda muy lento y hace que los otros se retrasen. Cualquier cosa puede hacer que se retrase ese cuello de botella. En nuestro caso para nuestro ejercicio, pues ¿qué puede producir el cuello de botella? Pues falta de personal. Entonces tenía un turno programado con 10 personas y llegaron 8, entonces eso hace que mi producción no sea igual. Por una mala gestión, entonces hice malo alguna gestión de compras o de almacén y eso implicó que me quedé sin suministros de producto y me atrasé y atrasé toda la línea de suministro. Puede ser por averías en máquinas, entonces el hecho de que una máquina se detenga o falle implica que la producción se puede retrasar y eso hace o genera un cuello de botella porque de ahí en adelante todos los procesos subsiguientes se van a ir atrasando, o por coordinación errada de algún proceso. Entonces estaba coordinando un proceso y no lo coordiné bien, cometí fallos en la programación y eso hizo que la gestión que mi cadena de suministro se retrasara. Listo. Luego tenemos un segundo concepto que es la teoría de las restricciones. Nos preguntan en qué consiste. Bueno, la teoría de las restricciones es una teoría que postula que en un proceso, como una cadena de abastecimiento, que es lo que nosotros manejamos en logística, el ritmo será dictado por el eslabón más lento. Eso quiere decir que mi cadena de suministro se va a mover tan rápido como el eslabón más lento que tenga, o sea, como el punto más lento que tenga dentro de mi cadena. Entonces digamos que si yo tengo una cadena en la que tengo que producir camisetas, esas camisetas tengo que trasladarlas al punto de distribución y del punto de distribución las tengo que trasladar a los puntos de venta. Entonces si mi punto más lento es la producción de camisetas, pues mi cadena se va a mover a ese ritmo. Entonces si yo produzco 10 camisetas, pues a ese ritmo se va a mover mi cadena. Cada 10 camisetas pues podré entregar los pedidos y eso implica que a ese mismo ritmo pues será que se desarrolle mi proceso de cadena de suministro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tratar de volver eficiente esos puntos críticos, esos puntos más lentos, optimizar los esfuerzos para mejorar esos puntos débiles y así hacer que nuestra cadena de suministros se mueva de una manera más ágil, ¿no? Y luego pues nos preguntaban que qué restricciones tenemos o qué restricciones hay en el sistema de transporte en Colombia. Pues hay muchos, pero digamos que los que más digamos impactan pues podría ser uno, la infraestructura en carreteras. Volviendo al caso de los camiones, puede ser que yo tenga los mejores camiones, pero si no tengo una buena carretera en la que se desplacen, pues por más que sean los camiones más rápidos, pues se van a mover a la velocidad que les permita la carretera. Si son 20 kilómetros por hora, pues 20 kilómetros por hora se moverán. La tramitología, ¿no? Ese es otro cuello de botella. Cuando necesitamos hacer algún trámite para legalizar mercancías, trámites de ambientales, permisos, licencias, todo tiene mucho trámite. Entonces eso genera cuello de botella en nuestro proceso porque esas demoras en los trámites hacen que mis otros procesos se demoren, ¿no? Bueno, la corrupción, que es lógico, ¿no? Pues si hay mucha corrupción, pues
digamos que si hay mucha corrupción en los entes estatales, sobre todo en los de transporte, donde se entregan permisos, se habilitan servicios, pues el sistema se va a mover, tanto tú puedas, en este momento, si hay mucha corrupción, el servicio se va a mover tan rápido como, o mi flujo se va a mover tanto como yo pueda hacer que esa cadena de corrupción funcione para mí, que no es lo ideal, pero pues así funciona. Y pues los altos costos en fletes, esto hace que yo tenga que restringir mis movimientos de vehículos, porque tengo que pagar mucho flete por los transportes, por el transporte de mercancías. Entonces eso hace que también se genere un cuello de botella, ¿no? Y pues una restricción está muy asociada a un cuello de botella, algo que retrasa el proceso, algo que retrasa mi cadena logística. ¿Listo? Luego tenemos otro concepto, que es el de las holguras. Nos dicen qué son las holguras y por qué se generan. Entonces la holgura la podemos entender como el retraso de tiempo que podemos tener en una actividad, y esta demora no interferirá en la terminación de un proyecto o proceso. Entonces es como decir, tener ese colchón de tiempo en un proceso, de tal manera que si ese proceso se retrasa unos minutos o unas horas, dependiendo de la holgura que nosotros tengamos planeada, pues al final yo pueda entregar mi servicio a tiempo, independiente de esa demora que se haya presentado, que no sea superior a la holgura que yo tengo planeada, ¿no? Entonces, si decimos que estamos fabricando 10 camisetas y que las tengo que fabricar en 5 horas, pero en realidad yo me tomé o calculé que podía presentarse algún proceso y en realidad las podría terminar en 4 horas, pero me calculé una hora de tiempo extra por si acaso se presenta algún inconveniente, y no digamos, no retrasar mi proceso, teniendo en cuenta que tengo una hora de tiempo extra, digamos, o adicional, para entregar el servicio sin que se genere retrasos en el resto de la cadena de suministro. Listo. Entonces jugar con esa hora, digamos, con ese tiempo de holgura, es lo que nos ayuda a ser más eficientes los procesos logísticos, ¿no? Entonces, ¿y por qué se generan? Pues las holguras se generan ante la necesidad de dar tiempo a una actividad para finalizar y comenzar la otra. Entonces, yo le doy tiempo a una actividad de terminar, de alguna manera le doy una holgura o un tiempo extra, para que si en algún caso se llegase a retrasar el proceso, la siguiente tarea no se retrase también, sino que empiece just in time o justo a tiempo, al tener un tiempo extra de poder entregar el producto o el servicio, ¿no? Listo. Y bueno, conclusiones. Entonces, pues, ¿qué podemos concluir con esta actividad? Que es importante en nuestros procesos logísticos identificar los puntos críticos que pueden generar cuellos de botella y empezar a destinar recursos para minimizarlos, de tal manera que después de solucionar un punto sigamos con otro y vayamos optimizando nuestra cadena de suministros. Pues ya lo había dicho cuando estaba hablando de los cuellos de botella y de las restricciones, que aquí lo que debemos hacer nosotros como operadores logísticos es empezar a encontrar esos puntos críticos que retrasan nuestra cadena, esos cuellos de botella, empezar a destinar recursos para solucionarlos, y después de que solucionemos ese, buscar el otro punto crítico, solucionarlo, y así ir generando una cultura de mejora continua dentro de nuestra cadena de abastecimientos. Listo. Luego, otra conclusión es que también podemos concluir es que es necesario tener tiempos de holgura en el intercambio de cada proceso, pues para prevenir que se puedan presentar inconvenientes, ¿no? Esto, lo ideal es que estas holguras pues sean just in time, ¿no? No es que vamos a darle una holgura de 5 horas a un proceso cuando podemos darle media hora o una hora, ¿no? Esto para evitar tanto tiempo muerto y recursos inactivos que no generan valor, ¿no? Hay que saber calcular bien esas holguras para que el proceso no se detenga tanto si es que hay algún inconveniente, o si termino antes, pues poderle dar agilidad a esa cadena de abastecimientos. Bueno, compañeros estudiosos, agradezco mucho tu atención y quedo atento a sus comentarios. Gracias.